desbalance. Volviendo al punto, cualquier actividad que usted realiza, desde que se cepilla los dientes, desayuna, va a la universidad, va al mercado, sus padres hacen las compras del súper, etcétera, etcétera, todo conlleva una influencia en el sistema económico, en el mercado como tal, y cada decisión individual es como una bolita de nieve, va creciendo y nos afecta absolutamente a todos. Usted puede decir, ¿y a mí en qué me afecta que, por ejemplo, haya un cambio de precio de la pasta dental o de un pan o de un café, etcétera? Quizás por ahora no tenemos mayores responsabilidades, pero sí la puede tener su papá, su mamá, la persona que está a cargo, etcétera. Y posteriormente, cuando usted labore, cuando usted tenga un empleo fijo, un trabajo, etcétera, va a observar los distintos elementos, los distintos componentes que lleva un empleo, perdón, y que influyen en las variables macroeconómicas del país. Hablamos, por ejemplo, de empleo y desempleo. Hablamos, por ejemplo, de inflación de precios. No sé si han escuchado el término o si lo buscaron. No recuerdo si estaba en la nota. ¿Qué es eso de la inflación? A ver, nadie tiene una idea. Básicamente la inflación es Eso. un desequilibrio y esto existe por la producción y la demanda. Eh, Básicamente la inflación causa una subida continua en los precios de la mayor parte de los productos y los servicios. Y esto también hace una pérdida en el valor del dinero para poder adquirir estos productos y servicios o hacer uso de ellos. Gracias. ¿Y eso dónde lo leyó? Eso fue lo que investigué. Ok. Cuando hablamos de inflación de precios, por ejemplo, así en breves palabras, lo que dice el compañero es, con la misma cantidad de dinero, yo puedo obtener menos productos del que obtenía anteriormente. ¿Por qué? Porque hay una subida que normalmente es generalizada, como lo que estamos viviendo ahora después de la pandemia. Si usted observa, hubo una subida a nivel general en los precios de absolutamente todo lo que usted consume. Eh, Desde el pan, desde el agua embotellada, las tortillas, el maíz, etcétera, hasta los bienes suntuosos, que son los de lujo, los grandes, todos tuvieron una subida de precios por distintos motivos y distintas situaciones que nos llevaron hasta ese punto. Bien, hablamos también entonces de elementos como la balanza de pagos. ¿Alguien sabe qué es la balanza de pagos? ¿O lo leyó o ha tenido alguna idea? Eh, bueno, la balanza de pagos básicamente es un registro de todas las transacciones monetarias que se producen entre un país y lo que es el resto del mundo. Todo esto claramente en un determinado periodo. Gracias. Hablamos, por ejemplo, de elementos como las exportaciones y las importaciones. Creo que esos términos ya lo han escuchado. Más adelante es un tema aparte. Hablamos de elementos también como eh, la recolección tributaria. ¿Han escuchado sobre ese término? ¿O qué será eso de recolección tributaria? Cuando usted compra un bien o un servicio, hablemos, por ejemplo, de un automóvil, de una barra de pan Bimbo, de una libra de queso en el súper, por ejemplo. Usted paga un impuesto del 13%. ¿Cómo se llama? Ese sería el IVA, el que sería el impuesto al valor añadido. El impuesto al valor agregado o IVA, por sus siglas, que en nuestro país es como el más bajo de la región de Centroamérica.
tiene que ver con la recolección tributaria, es decir, los impuestos que van a parar a las arcas del Estado, que nos competen a todos porque todos lo pagamos. Tenemos un impuesto para los productos, que es IVA, tenemos un impuesto para la gasolina, tenemos un impuesto para las telefonías, no sé si ya cambió, si lo quitaron, había como una discusión ahí, o todavía está, que era más o menos del 5%. Y así sucesivamente. Tenemos un montón de impuestos que la ciudadanía pagamos y tiene que ver con la recolección tributaria. Todo llega a las arcas del Estado y posteriormente lo utilizan, lo trabajan, lo distribuyen en los distintos ministerios y otras formas y otras carteras, etcétera, etcétera. Bien, de todos estos elementos, si usted observa, la economía se encuentra presente en nuestro día a día. Cualquier persona se ve afectada, cualquier toma de decisiones se ve afectada. Desde el momento en que usted dice yo voy a estudiar una ingeniería en sistemas en la Universidad de El Salvador, conlleva un montón de decisiones económicas. Por ejemplo, antes usted tenía que pensar en pasaje, comida, fotocopias y otros gastos. Ahora usted tiene que pensar en una computadora, el pago de un sistema, perdón, de un servicio de internet, un teléfono más o menos moderno, porque no cualquiera puede facilitarnos la interacción de las clases virtuales, y otros gastos. A veces quizá tenga que correr usted con estas erogaciones de dinero, a veces su papá, etcétera, etcétera. Pero todos estamos envueltos en este sistema, en esta interacción, en este ir y venir del dinero de mano en mano, porque el dinero circula constantemente a diario entre comerciantes, entre prestadores de servicio, entre empleados y jefe o contratante, entre el Estado y las instituciones eh, no gubernamentales o privadas, como se les suele llamar. Más adelante vamos a ver algunas clasificaciones. A veces las empresas pueden ser privadas o no privadas, deben tener alguna idea, alguna noción, etcétera. Bien, ¿quién tiene una pregunta hasta este preámbulo que hemos hecho de la economía, que no haya entendido una parte o que quiera una explicación? Hasta el momento todo claro, Lick. Todo claro. Ok, estoy compartiendo la pantalla, no sé si todos lo ven. Sí. Sí, sí se mira. Sí, se mira. Ok. Veo que solo yo voy a hablar, casi que nadie va a participar. Me va a tocar hacer unas preguntas. Antes de pasar al tema en sí. Da pena, dice Ever Samuel. ¿Qué da pena? Pena que vayan a robar al súper, por ejemplo. Eso me da pena. Eso sí me daría como mucha pena. Dentro de los términos que ustedes buscaron, ya hablamos de macroeconomía. ¿Qué es entonces la microeconomía? A ver. Brian hizo la tarea. Es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos, según lo que he investigado. Ok, ¿cuál es la diferencia principal entonces con la macroeconomía? Podría decir que la macroeconomía se encarga de estudiar pues países países y zonas más grandes, en cambio la microeconomía ya estudia el comportamiento económico de agentes individuales como consumidores o pequeñas empresas. Correcto. La diferencia central es el sujeto que estudian. La macroeconomía lo hace a nivel nacional, por ejemplo. Nosotros tenemos una economía globalizada. Podemos hablar, o si ve noticias, por ejemplo, dice la economía a nivel nacional. Es macroeconómico. Pero cuando hablamos de microeconomía, ya el estudio del sujeto es
más individualizado, estudia, por ejemplo, una empresa, por decir algo, Grupo Campestre. Estudia, por ejemplo, un grupo familiar, por decirles algo. Se ha hecho un estudio de las familias de escasos recursos en la zona norte del país, que es como la más pobre que tenemos, en la zona norte de Morazán, por dar un ejemplo. ¿Sí? Nada personal, sin ofender a nadie. Allá donde está Visión Mundial, hay como sectores donde se encuentran familias vulnerables económicamente hablando y necesitan una ayuda, un servicio que lo brindan estas ONG sin fines de lucro o filantrópicas. Y ese es un estudio más pormenorizado, más pequeño, más individual de una familia o de un grupo familiar o de un caserío, por decirles algo. Eso es a nivel microeconómico. ¿Qué es una ONG? Ellos lo escuchan desde la escuela, si no me equivoco, bachillerato, etcétera. Una organización no gubernamental. ¿Qué significa eso? Me imagino que significa que no tiene que no está ligada al gobierno, Y como no está ligada, no recibe qué cosa. órdenes Sin de fines de ellos. lucro. Además de las órdenes y de su... Estas no reciben ingresos al ser privadas. Ah, no es en sí que sea privada, sino que no hay una contribución económica directa mensual del gobierno para estas instituciones. ¿Qué significa que sean filantrópicas? Diego, ¿ya he escuchado ese término? Hay que leer otro poquito. A ver, Brian, filantrópico. Creo que la filantropía es más en amor y en querer ayudar a las personas, ¿no? Ok, más o menos por ahí. Creería que es lo contrario de lo que dijo Brian, sino que es que se mueve por fines de lucro. No es lo contrario, sino una, Continuación. Ah, una institución filantrópica es aquella que brinda un apoyo, un servicio, una ayuda, por lo general para el prójimo más necesitado y que no espera recibir a cambio una remuneración o un beneficio. Es decir, ustedes han escuchado sobre Visión Mundial o alguien vive en la zona norte del país y ha visto lo que hacen. Nadie es de Morazán. Orlando es de Morazán. A ver, Orlando está por ahí. Ever también dice que es de Morazán. Queremos escucharlo, Ever. ¿Qué hace esta ONG, Visión Mundial, allá por la zona norte de Oriente, por Morazán, por Perquín, no me sé todos los municipios, pero hay varias localidades donde ellos brindan un apoyo, una ayuda? ¿Qué es lo que hacen? Nada. Dijo en el chat que ayudan a las personas con necesidades económicas. ¿Pero qué? ¿Le dan el dinero? ¿Les dan la canasta básica? ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que comentan ahí directamente es que lo hacen de diferentes formas, ¿verdad? O sea, en el sector agropecuario también lo pueden, digamos, ir solventando en diferentes tipos de ganancias. Las ONG ayudan de esa forma, más que todo, mayoritariamente, ¿verdad? A lo que es la contribución
y digamos, exponencial, digamos, del sector agropecuario. Eso es lo que yo entiendo a veces ahí, ¿verdad? No solamente en eso, sino que como dicen ahí directamente, hay diferentes formas, ¿verdad? De hacerlo. Ok, ¿habrá alguien más? Orlando no apareció. Dice que no le funciona No le funciona a el él. micrófono, pero lo puede escribir por el chat. El micrófono. Es mentira, ya me lo puedo. Que no funciona la cámara, que no funciona el micrófono. Bien, hay que estar como más al tanto de qué es lo que sucede en la realidad de nuestro país, sobre todo si viven en la zona de la que estamos hablando. Visión Mundial como ONG brinda su aporte, su servicio social a la comunidad en distintas áreas de ayuda, de apoyo. Puede ser, como decía el compañero, brindando soporte técnico en cuestión agropecuaria, por ejemplo, en agricultura, en ganadería, en producción avícola, también lo he visto. Puede brindar su apoyo y lo hace a través de la salud, jornadas de consulta y mejoramiento para la visión, por ejemplo, dental, salud en general, etcétera. Tiene programas de alfabetización en el área de educación y otros. Todo esto lo brinda sin cobrar por sus servicios. Eso significa, o eso se relaciona con la filantropía. Ellos, como institución no lucrativa, significa que no cobran, no van a llegar donde la gente de escasos recursos y le van a brindar unos lentes, una consulta dental, etcétera, y le van a cobrar. Si cobraran, ya no serían entonces ni filantrópicos ni no lucrativos. Sería entonces una entidad privada, una empresa cualquiera privada con ánimos de lucro. Eso ya saben qué es o ya lo entienden. Eso es la filantropía. Eso hacen las ONG. Bien, volvamos a lo de la nota. Había otros términos importantes, por ejemplo, oferta y demanda. Son elementos básicos del estudio económico a nivel macroeconómico, tienen que ver con el mercado y nos afectan en nuestro día a día. ¿Qué es eso de la oferta y la demanda? ¿Quién lo ha escuchado? A ver, Azucena. Buenos días. Pues yo investigué y pues la oferta es el conjunto de mercancías o servicios que compiten en el mercado. La demanda es la cantidad de mercancías o servicios que los consumidores piden y están dispuestos a comprar. Ok, ¿quiénes serían entonces los que brindan las ofertas? ¿O quiénes están Eh, dentro de ese elemento que se llama oferta? pues las empresas ofrecen A los la servicios. empresa. ¿Y quiénes son los que ejercen la demanda? La demanda seríamos nosotros, los consumidores. Nosotros los consumidores. Ok, gracias, Azucena. A ver, Rebeca, ¿se llama Daina o Dayana? Daina, buenos A días, ver, Daina. Daina, buenos días. Deme unos ejemplos de qué es lo que nosotros demandamos y quiénes lo ofertan. Por ejemplo, podría ser los productos básicos, los que necesitamos en casa, es lo que podríamos demandar. ¿Cómo cuáles? Ya sea el arroz, los frijoles, es algo que nunca puede faltar en casa.
Y ¿Y quién lo oferta? lo ofertan las pequeñas empresas, ya sea o también los supermercados y así. Ok, gracias. ¿Por qué se le llama canasta básica? A ver, Jimmy. Bueno, canasta básica, me imagino que se le llama así porque es lo mínimo o lo básico para que una persona subsista, considero. Ok. Hay un tema de otra asignatura que sería bueno que lo lean. Es pequeñito, se llama la pirámide de las necesidades de Maslow. Maslow, Maslow. Es como de psicología. Menos que pasaron esa asignatura. O algo parecido. ¿Alguien lo ha escuchado o alguien lo ha leído? Yo, licenciado. Dígame. Bueno, básicamente esta pirámide ¿cómo decirlo? Se compone de lo que son 5 partes, ¿verdad? Tendríamos en la parte inferior lo que es la fisiología, después seguiría la seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Y bueno, cada una de estas partes pues tiene una subparte. Por ejemplo, en la Quedémonos, autorrealización sí, quedémonos con la base, Jonathan. ¿Cuál es la base de la pirámide? es la fisiología. ¿Qué, qué encontramos ahí? Bueno, básicamente pues lo que sería nuestra alimentación, nuestra respiración, nuestro descanso. Las necesidades básicas del ser humano. Ujú. Bien, la base de la pirámide comprende entonces las necesidades fisiológicas, como dice el compañero, básicas que tiene la persona, son las primeras que buscamos cumplir y una vez que las hemos logrado solventar, cumplir, tener, cambiamos de nivel y buscamos algo más. Lo básico, como lo decía Jimmy, sí, él era, creo, tener alimentación, tener agua, el aire, mencionaba el compañero, que eso lo tenemos gratis, gracias a Dios, por ahora. Y cuando el ser humano busca entonces satisfacer esas necesidades en nuestro sistema actual, obviamente lo hacemos comprando y vendiendo. Y decía Daina, yo voy al súper o a la tienda y compro frijoles, arroz, sal, azúcar, café, eh, agua embotellada, quienes consumen agua embotellada, y cubriendo estas necesidades fisiológicas de la canasta básica, contribuimos grandemente o movemos la economía. Si no me equivoco, somos alrededor de 7 millones más o menos de habitantes en el país. Después alguien lo corrobora, no tengo el dato exacto. Y cada persona, cada individuo necesita satisfacer esas necesidades básicas. Ahí entra en juego entonces las fuerzas de la oferta y la demanda, que son las que fijan los precios en el mercado. Más adelante es otro tema como tal, un poco extenso, un poco grande, más adelante lo vemos. Antes que nos vaya el tiempo, porque no he iniciado con el tema en sí, veamos los 3 sistemas económicos. ¿Quién lo buscó? Capitalismo, socialismo, neoliberalismo. A ver los que no han participado. Rodrigo, René y René. ¿Hicieron la tarea? Sí, si quiere le puedo decir el significado de capitalismo. Dice, Díganme. se considera un sistema económico en el cual el dominio de la propiedad privada sobre los medios desempeña un papel fundamental. ¿Qué es eso de la propiedad privada? Propiedad privada, digamos, yo tengo mi computadora, entonces propiedad privada mía. ¿Qué más? Porque ahí me habla usted de un bien inmueble. Como es una computadora, es un bien inmueble. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener?
Nunca he escuchado el término bienes muebles, bienes inmuebles. Sí, son bienes tangibles y bienes intangibles. Físicos y no físicos, por así decirlo. Por lo general todos son físicos, ya sea muebles o inmuebles son físicos. A Ok. ver, ¿alguien más? ¿Has escuchado el término bienes inmuebles y a qué se refiere? No les creo. Bueno, básicamente, licenciado, un bien inmueble es algo que tiene una ubicación fija en un espacio, o sea, que no puede ser desplazado, perdón, y que de hacerlo básicamente produciría un deterioro en su naturaleza. O sea, precisamente su nombre proviene, pues, de una palabra latín, que en este caso significa inmobilis, que significa inamovible. Por eso se llama bien inmueble. Gracias, Jonathan. Qué inteligentes son ustedes. También puede tener otro significado que no solamente puede ser inmueble, o sea, solamente por el deteriorar lo que es su medio ambiente, digamos, o a sus alrededores, sino que también puede ser, digo yo, inamovible en el sentido de que solo le pertenece a una persona, es un bien que favorece a dicha persona y que por consiguiente no puede retirarse o cárcel. Gracias. Cuando hablamos de bienes muebles e inmuebles, como el compañero lo dijo anteriormente, cuando usted escuche que diga es un bien inmueble, o por ejemplo hay negocios que dedican al comercio, a la venta inmobiliaria, también se relaciona la palabra, nos referimos a un terreno, a una casa, a un edificio, a una oficina, a un predio. Usted no puede, por ejemplo, decir, le voy a comprar la casa a mi mamá y la voy a trasladar de acá de San Miguel para Morazán. Tendría que ser una casa móvil, pero no se puede. Entonces, eso es un bien inmueble y es tangible y es físico. Cuando hablamos de bienes muebles, como el ejemplo que dieron anteriormente, es una computadora, un escritorio, un módulo de esos que tienen en la sala, una cama, una vitrina, un estante, una silla, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia de bienes muebles y bienes inmuebles. Dentro del capitalismo, así el compañero, existe el término y el arraigo a la propiedad privada. ¿Desde dónde viene la propiedad privada? ¿O dónde se asentó este término? A ver, ¿quién tiene una idea? Esto fue gracias bajo el sistema feudal. La tierra podía ocuparse, por ejemplo, antes, en aquellos tiempos, ¿verdad? Los primeros tiempos de los imperios. La tierra podía ocuparse como, por ejemplo, la propiedad que tenía la iglesia, los reyes, los señores feudales. Y esta ocupación básicamente implicaba muchas obligaciones y rivalidades. Entonces, desde ahí empezó a apropiarse el término propiedad privada. Gracias. Si usted mira películas, por ejemplo, de María Antonieta, de los reyes, Carlos, Enrique, etcétera, etcétera, allá en España, en Inglaterra, en Francia, en el sistema feudalista donde había un rey, castillo, y había un poblado y muchas tierras, se veía la necesidad de producir, como en toda comunidad, como en toda sociedad, necesitamos producir para satisfacer nuestras necesidades básicas, que ya las hablamos. Entonces, como el rey no puede trabajar y toda la corte tampoco va a trabajar, la princesa, los duques, etcétera, no pueden trabajar, alguien tenía que producir. Entonces, repartimos las tierras o le asignamos un espacio
de terreno a los feudales eran personas con cierta influencia, no eran pobres netamente, no eran esclavos tampoco, y estas personas tenían que ponerse a producir en esos espacios de tierra para brindarle o para darle al rey más o menos el término primitivo del impuesto. Se me ha olvidado cómo es la palabra, pero eran los tributos para el rey. Y cada persona que tenía su parcela, su tierra, su pedacito, tenía que rendir cuentas y tenía que brindarle y darle esta porción, ya sea en especie, ya sea en moneda, etcétera, al rey. Y así iba acumulando pues riquezas. Desde ahí es como la manera más formal de la propiedad privada, aunque el término ya estaba sentado desde la época romana, miles y miles de años atrás, ya se hablaba de propiedad privada. Allá había un emperador, no era un rey, era un emperador, y él era el dueño y señor. Desde entonces ya viene asentado entonces el término de propiedad privada. Usted imagínese que tiene una tierra, tiene una parcela, y viene usted y pone alambre de púas alrededor. Con la modernización de las civilizaciones surgieron las actas de constitución, las escrituras, etcétera, y ahora los papeles están a su nombre. Eso es la propiedad privada. El capitalismo funciona así. ¿Cuál es el ejemplo por excelencia de país capitalista o de un sistema capitalista como tal? A ver, Josué. ¿Cuál sería un país Sería capitalista? Estados Unidos sería uno, ¿Por qué? porque un ejemplo sería de cómo vende petróleo a los demás países y cómo lo exporta. Y pues toda la riqueza que genera se la quedan ellos, obviamente. Bien, ahí ya el compañero nos da otro ejemplo de las características, perdón, del capitalismo. La empresa privada es de vital importancia dentro del sistema. ¿Qué es eso de la empresa privada? Yo soy dueño de un negocio, independientemente del tamaño. Yo vendo algo, yo tengo mis precios. A veces hay regulaciones del Estado, a veces no, o son muy mínimas. Pago impuestos, vendo, pago empleados, genero ganancia o riqueza, etc. ¿Qué iba a decir el compañero? Con respecto a lo de la Guerra Fría, bueno, también fue un ideal, ¿verdad?, que fomentó digamos, el Estado de Estados Unidos, por la redundancia, o el gobierno en sí, por lo mismo de la característica antagonista que tuvo la URSS, ¿verdad? Y diferenciándose, ¿verdad?, de aquella que implementó lo que era el sistema comunista en aquel entonces. ¿Qué es eso del sistema comunista? Que ya estamos hablando de más adelante en los temas. ¿Qué es eso del sistema comunista? El sistema comunista, yo entiendo, un sistema social sin clases o con una forma de propiedad pública. Por ejemplo, ¿de qué país estaríamos hablando? Pues ahí directamente estábamos hablando de Rusia, ¿verdad? De implementación que era en aquel entonces. En aquel entonces, pero ahora, ¿qué ejemplo podríamos tener de una sociedad comunista o de un sistema dentro del socialismo, por ejemplo, en la actualidad? No se le ocurre en ningún país. Cuba. Cuba. Corea del Norte. ¿Quién más? La República China. La República China, que hasta en su nombre lleva el término socialista, si no me equivoco.
Sí, sí. ¿Cuál es la característica o el ejemplo, el eje central de estos sistemas? ¿Quién domina todo? ¿Quién hace dominio de toda la actividad económica en Cuba? Nelson Numa dice que el gobierno. Lo administra el Estado o el gobierno. Esa es la diferencia. En los sistemas capitalistas y neoliberales no es así. Como el nuestro, por ejemplo. Yo tengo un negocio, yo tengo mis precios y a mí el Estado no puede venir y decirme, por ejemplo, Romeo, usted tiene que cobrar esto y esto y esto, y esta es la ganancia, y este es el impuesto exacto, y esto es la forma en que usted va a trabajar, porque mi empresa es privada. Estamos dentro de la propiedad privada, que ya lo explicamos antes, y el gobierno puede sugerir, puede tener algunas normas, pero no puede imponer exactamente sobre el sistema. Los precios los pongo yo. Y la oferta y la demanda, no el Estado. En cambio allá, en el otro sistema del que estamos ejemplificando, el Estado decide sobre qué se va a producir, cómo se va a producir, si se va a vender o no se va a vender o si se va a regalar, que es otro ejemplo, claro, característica. Si lo vendo, en cuánto lo voy a vender, para quién es la ganancia, para quién no, y así sucesivamente. Esa es otra de las características del sistema. Pero no vamos a ahondar ahorita porque ni hemos comenzado con el tema 1. Bien, ¿alguien tiene preguntas acá? Les recomiendo que lean todos esos términos que yo puse ahí, son bien poquitos, y si no los entiende, no los lee el resto del cómputo, usted va a estar en el aire. Bien, ¿qué es eso de la economía? Tengo un pequeño concepto ahí. Ayúdeme uno de los José, por favor. Léalo despacio que vamos a ir por partes. A ver, José. Dice Josué o José. José, vi como 3 José por ahí. Cualquiera. Voy yo. Dice, la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Ahí, Analiza el bien. comportamiento. Quédese ahí. Permítame. Okay. Una ciencia social, es decir, le compete a la humanidad en general, en un caso específico, a los salvadoreños, nos compete saber, estudiar cómo se mueve la riqueza, cómo producimos, cómo distribuimos y cómo llega hasta la mesa de su casa los que ya desayunaron, un café de Nestlé, por ejemplo, un café Musum, un café Listo, etc. Un pan, huevos, frijoles, queso, si desayuna bien. Y nos compete saber qué precio tiene cada una de esas cosas, cómo llegó hasta la mesa, quiénes lo trajeron, cuántas gentes trabajaron, dónde lo produce, quién lo produce. Ese ente que lo produce pagará impuestos, no pagará impuestos, por qué sus precios son altos, por qué sus precios son bajos, etcétera, etcétera. Hay un montón de preguntas que usted se puede generar a partir de un simple desayuno, por ejemplo. Nos dice, administra los recursos disponibles. ¿Cuáles son los recursos o qué tipo de recursos, mejor dicho, son los que encontramos en nuestro planeta, de los cuales hacemos uso como humanidad para satisfacer nuestras necesidades? Son 2. ¿Quién lo sabe? ¿Qué recursos ocupamos? ¿Ese recurso podría ser el agua? Sí, el agua es un ejemplo. Pero hay 2 Naturales sería. categorías. ¿Hola?
Naturales sería uno de los recursos. Por lo general, todos los extraemos de la naturaleza, por lo general, los otros son sintéticos. Pero hay dos categorías o dos clasificaciones importantes a saber en economía. Esto lo ven allá en séptimo grado, me parece. ¿De qué forma pueden ser los recursos? A ver, Miriam, nunca la he escuchado. Buenos días. Buenos días. Serían recursos materiales y el otro, fíjese que no me recuerdo. Por lo general son materiales. Cuando hablamos de cosas inmateriales ya sería en sí de servicios, pero por general todos son materiales. ¿Qué tipo de recursos encontramos en la naturaleza? A ver, Vilma. Buenos días. No sé si se refiere a los recursos renovables y no renovables. Gracias. ¿Qué es un recurso renovable? Steven. Son aquellos recursos que se renuevan, así como el oxígeno, el agua, y los no renovables que no tienen como una renovación automática o así, de que se pueden acabar básicamente, el petróleo. Gracias. Si los recursos un día se terminan y ya no podemos producirlos, entonces un recurso no renovable, como el petróleo, dice el compañero, como el oro, por ejemplo, como el agua, que yo lo tengo en duda. Yo pensaría que si un día nos terminamos el agua dulce, por ejemplo, el ser humano como tal no podría volver a producirla. Podríamos filtrar agua de mar, por ejemplo, que siempre sería salada, pero agua dulce como tal no podríamos producir. Y tenemos recursos renovables, es decir, yo me lo puedo terminar ahora y mañana comenzar otra producción y obtenerlo nuevamente. Como todos los de agricultura, como los animales domésticos, el pollo, por ejemplo, creería que nunca se nos terminaría la producción de pollo. Y otros. Esas son las dos clasificaciones o dos tipos de recursos que el ser humano produce, extrae, utiliza de la naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas. Y hay un montón. Continúe, compañero. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Se observa que ya le menciona a todos los entes de interés dentro de la economía, personas, es decir, nosotros como individuos, empresas gubernamentales y no gubernamentales, privadas y no privadas, filantrópicas o no, el gobierno o cada estado que tiene una soberanía, ustedes ya saben sobre eso, sobre cómo produce, cómo satisface las necesidades de su población, cómo distribuye, cómo vende, cómo compra, cómo se consume. Y aquí, dentro del consumo, hablamos de distintos bienes que el ser humano necesita, ocupa, compra, consume. Pueden ser, yo los clasifico en dos tipos por lo general. Los productos de necesidad básica, que ya lo hablamos con el ejemplo de una niña, ya se me olvidó el nombre, Daina parece que era, y los productos de carácter suntuoso. ¿Cuáles son estos? ¿Quién ha escuchado el término? ¿Qué será eso de suntuoso? A ver, Nelson.
Marjorie, ¿qué será eso de suntuoso? Brian. Creo que va refiriéndose más a lujos o cosas valiosas más que todo. Gracias, Brian. Si usted, por ejemplo, me dice, bueno, lástima que no he visto a nadie en persona, pero por ejemplo, vemos a un estudiante con una camisa polo, con un pantalón de Zara, con unos zapatos Nike, un reloj fino y una cartera de marca, como lo solemos llamar. ¿Será que la persona necesita de estos lujos para poder vivir? ¿Será una necesidad básica? No. ¿Qué sería entonces? Un deseo. O un capricho. Un deseo, un capricho, una necesidad psicológica que él sí necesita cumplir, porque no podemos decir que no sea necesaria, y al no ser de canasta básica significa que es suntuoso, o si no una necesidad básica, porque sí necesitamos andar ropa, aunque no necesariamente tiene que ser muy costosa. Entonces es un lujo, y si se lo puede pagar, pues qué bueno, qué bien. No está mal tampoco, eso mueve la economía. Entonces, los bienes pueden ser o básicos o de necesidad suntuosa o de lujo. Y usted puede ver en nuestro país que si va por la calle, usted ve un montón de carros caros, Hilux, Prados, no me sé unas marcas muy caras, pero hay en el país un montón de cosas lujosas. Puede ver gente viviendo en las mejores residenciales, por ejemplo. Puede ver, uy, qué animado se puso aquí. Puede ver, por ejemplo, en un centro comercial, en una fiesta, en muchos influencers de los puestos de gobierno, por ejemplo, con ropas muy caras y de marcas muy ostentosas, que sí hay dinero para comprar esos bienes. Es decir, no podemos decir El Salvador es un país pobre y generalizarlo. Es que si usted va por la calle, si usted va a un centro comercial, si usted va a una residencial privada, observará que hay personas que sí pueden pagarse muchos lujos, muchos bienes suntuosos, muchas necesidades que no necesariamente son básicas. Y esa es la diferencia principal en los dos tipos de bienes. ¿Estamos claros? Así es. Ok. ¿De dónde proviene el término economía? Como la mayoría de palabras en nuestro idioma, que ya está como bien licuado, bien mezclado, muchas provienen del griego y muchas influencias que tenemos en las bellas artes, en las letras, en las ciencias y humanidades provienen de Grecia. Los términos son oikos y neimen, juntas forman la palabra oikonomía y significa administración del hogar. Si usted se va a estudiar un poco de historia, observará que el primer grupo social o el primer ente social, civilizado como tal, que se estudió, es el núcleo familiar. De hecho, en la Constitución aparecen los primeros artículos, que es la base de la sociedad. Si usted se va a la era primitiva, por ejemplo, encontrará que dentro de las familias o los grupos sociales, a veces eran matriarcados o patriarcados en su mayoría, había una distribución de roles. ¿Cómo lo hacían? Por lo general,
la mujer era quien se encargaba de las cuestiones del hogar, de la crianza de los hijos o del cuidado de los hijos, mientras el hombre salía y se dedicaba a las actividades de caza, pesca, recolección, etc. Desde ese entorno, desde esa situación primitiva, ya se habla entonces de la ciencia económica como una administración del hogar. Ustedes se encargan de la comida, por ejemplo. Nosotros nos encargamos, ya un poco más en el futuro, de la agricultura, de sembrar, de los animales domésticos, como la gallina, las vacas, ovejas, corderos, etcétera, etcétera, que ya estaban domesticados. Ustedes se encargan de recolectar el agua, a veces no estaba cerca, era muy lejos, y había que transportarla en vasijas, etcétera, de frutas, de semillas, de granos, etcétera, etcétera. Y así había como una distribución más o menos dentro del hogar de cómo realizar las actividades, obviamente para satisfacer nuestras necesidades. Posteriormente fuimos creciendo como civilización, luego apareció la forma de trueque, intercambio, comercio, etc. Más adelante lo vamos a ver. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, que utilizaron la palabra economía por primera vez. Entonces la emplearon para referirse a la administración del hogar. Oikos, que significa casa, y neimen, norma. Es decir, cómo nos distribuimos y nos organizamos y nos planificamos para desarrollar las actividades hogareñas de manera que podamos satisfacer nuestras necesidades básicas. Recuerde que en aquel entonces no había lujos, no había suntuoso. La única preocupación era tener los tiempos de comida, no morirse, no dejarse llevar por una enfermedad, tener lo básico, una casa, un abrigo, agua y comida. Esa es la preocupación neta de la humanidad. Ahora tenemos otras, unas buenas, otras no tanto, otras bien tontas, etc. La definición de Platón nos dice: el estudio de la administración doméstica por otros y el estudio del comercio. En la época de Platón ya se observó otro tipo de actividades económicas, como lo era el intercambio de bienes y servicios por una moneda de cambio. ¿Qué es eso de la moneda de cambio? A ver. Otro término que usamos mucho en economía y que es de vital importancia, ya que llegar hasta aquí nos costó bastante y tener moneda de cambio nos costó bastante. Antes simplemente se hacía un intercambio. Básicamente podemos tomar como moneda de cambio, bueno, el dólar. O cualquier otra moneda, el euro, las libras Al esterlinas. feudalismo. Ok. Cada país tiene una moneda en la actualidad. Tiene una moneda para hacer sus intercambios económicos. Esta es la época previa al feudalismo. Si usted se fija, inicio el mapa con los intercambios. Imagínense usted ambos necesitamos el producto del otro, pero la única forma de obtenerlo es intercambiando. Yo le doy un saco de maíz y la familia de Daina nos da un saco de frijoles, por ejemplo. Y ese era el comercio primitivo. Pueden ser productos alimenticios o pueden ser productos artesanales. El inicio de la actividad económica se dio de esas dos formas de trabajo. Primero, con la producción agrícola o de animales, y segundo, con la elaboración de productos artesanales. Imagínese usted un jarrón para agua, unos platos de barro,
una olla, un sartén, flechas para casa, hachas de cuarzo, de granito, no sé qué las hacían, de esta piedra volcánica, obsidiana y otras. Y desde el momento en que las familias comenzaban a producir en exceso, es decir, tenemos muchas flechas, tenemos muchas vasijas, o tenemos muchos sacos de maíz, no los vamos a comer todos, o tenemos demasiadas ovejas, ¿qué hacemos con tantas? Se van a envejecer, se van a endurar y ya no es tan bueno comerlas. Entonces nace este término que se llama excedente económico. Una vez que hemos producido tanto como núcleo familiar y ya no podemos consumirlo, me voy y lo voy a intercambiar, lo voy a vender, voy a comprar otras cosas que sí ocupo. Ahí nace el excedente económico y una forma de ir generando riquezas. Pero hay un problema. ¿Quién me lee ahí esa interrogante? ¿Cuántas flechas cuesta una vaca? Si estamos hablando de intercambios, era un poco complicado en la época primitiva. Si yo produzco, por ejemplo, flechas, en mi casa hacemos flechas de madera y con puntas de obsidiana, por ejemplo, pero el compañero tiene ganado, ¿cuántas flechas tengo que darle para que él me dé una vaca? ¿Se imaginan el problema? ¿O cuántas vacas yo tengo que darle a mi vecino para que él me dé maíz o frijoles? Había un problema entonces ahí de tamaños, de forma. Para solventarlo, las sociedades inventaron, o alguien se ideó, el uso de la moneda como medio de cambio. Y antes no teníamos monedas metálicas. En Mesoamérica, por ejemplo, usamos cacao. Si usted lee la historia maya, azteca y otras, utilizábamos un grano muy importante como lo es el cacao para hacer ese intercambio como moneda. En África utilizaban conchas de mar, ese que usted sale a recoger así a la playa en el Cuco, por ejemplo. Me imagino que eran de distintos tamaños, formas, unas mucho más valoradas que otras. Y en Roma la sal, que por cierto, de ahí proviene el término salario, con el que nos pagan a todos los trabajadores, porque a los antiguos soldados romanos, después de la guerra, batallas, defensas, etcétera, se les pagaba con sal, que era muy preciada y no era tan abundante como lo que tenemos ahora. Bien, volvamos por acá. ¿Preguntas aquí? ¿Todo claro? Aristóteles fue como el primer economista analítico que se refirió a diversos temas económicos que desde entonces han mantenido hasta la actualidad, como sus definiciones económicas, los fenómenos de cambio y las teorías monetarias de valor. Aquí hablamos de la moneda. Bien, esto ya lo expliqué brevemente. La comunidad primitiva, cazábamos, recolectábamos, después hubo pastoreo y agricultura, que ya es como un poquito más moderno. Se domesticaron algunos animales, se comenzó a producir de manera más o menos ordenada otros granos, hortalizas, tubérculos que son raíces, etc. Excedente económico, moneda de cambio. Tienen clase a las 9. Sí, pasábamos a otra materia y pero bueno, tenemos 10 minutos todavía, así que si gusta, pues 12 tenemos. Sí, exacto. Vale. ¿Qué pasó en la Edad Media? Un poco de historia. Cabe destacar las aportaciones a la economía del feudalismo, que ya lo expliqué. Imagínense los reyes y los castillos, las tierras produciendo. La filosofía escolástica. Destacan en la ciencia económica grandes personajes. Santo Tomás de Aquino fue el primero que se preguntó, por ejemplo, cuando habían préstamos
qué tan bueno moralmente hablando y cristianamente hablando será que fulano le preste dinero a otro y cobre intereses, en aquellos entonces le llamábamos usureros, se le llamaba usureros, y moralmente comenzaron a preguntarse si era bueno, si era malo, si era un aprovechamiento, si era cristianamente correcto, si el usurero se iba a ir al infierno por prestar y cobrar un interés, etcétera, etcétera. Surgen también otras disciplinas relacionadas como la contabilidad, que espero tenerla el siguiente año para que se den gusto, con Fray Lucas Pacioli, por ejemplo, con los primeros sistemas modernos, porque eran muy modernos para su época, para la clasificación, recolección, ordenamiento de datos económicos de las transacciones financieras, de dinero, etcétera. Y surgen muchos aportes importantes dentro de esta época que se llamaba el oscurantismo, pero que vinieron a fomentar el desarrollo de la economía como ciencia hasta lo que hoy en día tenemos. Los mercantilistas, por ejemplo, que afirmaban que mediante el intercambio de mercancías o bienes o productos y la acumulación de oro y plata se genera riqueza y que no estaban del todo mal o no era incorrecto. Recuérdense que antes los principales minerales que se comenzaron a utilizar como monedas que suponían riqueza y acumulación fueron el oro y la plata. La fisiocracia, que decía que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas y que el intercambio de mercancías e incluso la industria no agregaban ningún valor, son distintas escuelas de pensamiento económico. Al contrario que los mercantilistas, los fisócratas promulgaban la política económica de laissez-faire. ¿Qué es esto? Dejar hacer, dejar pasar. Definiendo el libre mercado contra el intervencionismo del Estado. Desde acá ya puede observar que había como una discusión sobre qué tanto tiene que meter la mano o intervenir el rey, el gobierno, el Estado, el imperio, en las cuestiones mercantiles, es decir, en los precios, en las cantidades, en las medidas, en la compra, en la venta, en la distribución, en el consumo, etcétera, etcétera. Desde aquí ya veíamos como el problema o la discusión de qué tanto tiene que intervenir un gobernante en las condiciones o las situaciones de un mercado. Y desde aquí pues ya venimos trabajando o llegando a los sistemas, ya sea capitalista, socialista, economía mixta, etcétera. ¿De qué manera se producía riqueza o se obtenía en la Edad Media? Uno podía hacer con la tierra, hablamos de producción, ya sea vegetal o animal. Si es vegetal son cultivos, si son animales, por lo general era pastoreo de distintos tipos de ganados, corderos, ovejas, cerdos, aves, etc. Segundo, a través de las guerras. Es decir, si un rey, un imperio, invadía otra nación, obtenía de esto esclavos, le robaba sus riquezas, monumentos, arte, escritos, oro, obviamente, u otros minerales que tenga, etc. Eran las dos formas de enriquecerse o de generar, de alguna manera, riqueza para su imperio, para su país, para su reino. Vamos a tener una pequeña tarea. Quiero que lean sobre estos temas y cómo influyeron en las artes económicas o en la ciencia económica. Primero, la caída del Imperio Romano. Segundo, la primera. Hola. Subirá la diapositiva. Sí, pero lo voy a subir en la tercera semana
semana porque tengo un solo para que vayamos leyendo. Voy a ver si lo voy a segmentar para compartir. Segundo, el apogeo del feudalismo, la burguesía creciente. Muy importante que lean quiénes eran los burgueses y cómo nacieron o dónde surgió eso. Fueron como personajes que influyeron grandemente en el comercio a nivel mundial. Revolución Francesa y Revolución Industrial. ¿Podría repetir lo primero que dijo? Lo primero que dije, ¿cómo influyeron o qué influencia tiene estos sucesos históricos en la economía? Caída del Imperio Romano, el feudalismo, la burguesía, después vino la Revolución Francesa y después la industrial, que a partir de la Revolución Industrial se dice nacen todas las formas de ingeniería que conocemos como tal, hasta la de ustedes. ¿Preguntas ahí? ¿Cuándo se entregaría? Vamos a leerlo para la otra semana. Alguien me preguntó, creo que fue en el grupo o fue individual, Lig, ¿y estas tareas las vamos a presentar o solo las leemos? Lo ideal es que tenga sus apuntes o sus escritos, llévelo en digital o como prefiera, pero sí vaya teniéndolo todo, porque le va a servir. Primero, la nota que dejamos o la tarea que dejamos en la plataforma. Segundo, esto. Van dos. Bien, creería que para ir abordando este tema ya no me quedaría tiempo. Así brevemente, dentro de una economía de mercado existen dos fuerzas muy importantes. Algunos autores dicen que son 5, para otros son 4, pero las dos más relevantes que generan un equilibrio dentro de los mercados, los precios y otros elementos son la oferta y la demanda. ¿Quiénes son los oferentes? Todos aquellos que tienen un producto o un servicio a disposición de los consumidores, de nosotros. ¿Quiénes son los demandantes? Todos aquellos que necesitamos comprar, adquirir, consumir X producto, X servicio. No importa si es básico, no importa si es suntuoso, no importa si es tangible o intangible, etc. Tenemos necesidades que cumplir y los oferentes tienen productos o servicios que ofrecernos. Eso genera un equilibrio de mercado, sobre todo en los precios. Por lo general y en nuestro sistema, por ejemplo, no es el Estado quien fija los precios, sino la ley de oferta y demanda. ¿Qué tantas personas hay comprando, por ejemplo, queso, café, pollo? ¿Qué tantas empresas hay vendiendo, por ejemplo, queso, café y pollo? ¿Preguntas aquí? Bien, para la siguiente clase entonces me quedo con capitalismo, comunismo y economía mixta. Aquí termina el tema y aquí comienza el otro. Bien, espero tener un poquito más de tiempo en la otra clase. Si no tiene preguntas, comentarios, dudas, un insulto o algo, antes que nos vayamos. Pues de mi parte, nada, todo bien y pues gracias por la clase. Bien, ya pasé lista, ya le hice captura a todos los que estamos acá. Si no hay dudas, entonces terminamos esta clase y nos vemos en la próxima sesión. Ojalá que ya se pueda grabar. Eso sería hasta que compren la licencia, Lick. No hay información ni nada todavía. Hasta el momento creo que no. Solamente nos dijeron que estaba en proceso. Que se iba a hacer, ¿qué día? No se sabe. Ok, entonces la recomendación es, primero, que no faltemos. Segundo, si saben de los compañeros que no están, ayúdenme a buscarlos. Les voy a poner un mensaje en la plataforma para que nos incorporemos.
Gracias y tengan un feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, Lick, feliz día. Gracias, feliz día.